En un pequeño pueblo vivían tres jóvenes muy humildes, los cuales habían heredado de sus padres como única riqueza una pequeña casucha y una pequeña parcela de tierra que cada mañana los jóvenes salían a sembrar y a cuidar con dedicación. Dios, al ver sus esfuerzos por su ardua dedicación de prosperar sus pequeñas parcelas, quiso ayudarlos. Pero antes decidió ponerlos a prueba. Entonces Dios envió a uno de sus mensajeros vestido de ropas andrajosas, el cual tenía apariencia de vagabundo, y se acercó a uno de los jóvenes que estaba regando sus frutos. «Joven, ¿podrías darme algo para comer? Llevo varios días sin probar alimentos y tengo mucha hambre», dijo el mensajero vestido de vagabundo. El joven se compadeció de aquel vagabundo y recogió algunas frutas de su parcela para dárselas. El mensajero le dio las gracias y se marchó muy contento. Ese mismo día, el mensajero se disfrazó de un viejo mendigo y se presentó a otro de los jóvenes que también cuidaba de su pequeña parcela. «Mira, soy un hombre pobre, estoy muy viejo y no tengo nada que comer. ¿Podrías ayudarme?», dijo el mensajero. El joven, quien estaba cosechando unas hermosas lechugas y legumbres, tuvo compasión y le ofreció de sus legumbres al mendigo. El joven le dijo al viejo mendigo: «Mira, es lo único que puedo darte». «Es suficiente, gracias», le respondió el mensajero en su forma de viejo mendigo. Antes de que cayera el sol, el mensajero siguió con su misión apareciendo ante el último joven, quien también actuó de manera muy generosa como los otros dos. Entonces el mensajero expresó a Dios que aquellos tres jóvenes eran muy bondadosos y que debían ser recompensados. Así que a la mañana siguiente Dios volvió a enviar al mensajero para bendecir a los tres jóvenes, pero el mensajero ya no estaba vestido como un mendigo. Traía vestiduras blancas y resplandecientes. El mensajero fue y visitó primero a uno de los jóvenes, el cual acababa de levantarse. Y Dios le dijo: «Oye, Dios ha visto tu gran corazón y Él ha decidido premiar tu bondad». Cuando él lo vio, se asombró y le dijo que él no consideraba ser digno de su presencia. Entonces el mensajero le dijo: «Tú eres digno porque tienes bondad y mucha compasión. Así que Dios me ha enviado a bendecirte y a concederte un deseo», le dijo el mensajero. El joven pidió como deseo tener una gran importadora de frutas a nivel internacional y así ser reconocido como un empresario exitoso. Y su deseo le fue cumplido. El mensajero de Dios fue y se presentó a otro de los jóvenes diciéndole que Dios lo había enviado para premiar su bondad y cumplirle un deseo. «Si no es mucho, quisiera un gran supermercado para así vender muchas legumbres y convertirme en el mejor cultivador y vendedor de legumbres de mi país». Entonces al instante su deseo fue cumplido por el mensajero de Dios. Luego se puso en marcha para visitar al último joven, quien contemplaba el asiento del sol. El mensajero se presentó ante el joven explicándole de su visita y por qué Dios lo había enviado a aquel lugar. El joven, muy sorprendido, agradeció a Dios Padre por tanta misericordia. Entonces el mensajero le preguntó al joven qué petición deseaba y sería cumplida de inmediato. El joven se quedó pensando por un momento y luego le dio su respuesta al mensajero. Él le dijo: «Quiero que me concedas casarme con una mujer que sea prudente y de buen parecer», dijo el joven. El mensajero contestó: «Al otro lado del pueblo existe una joven con estos aspectos, la cual es hija de un hacendado muy rico. Mas sin embargo hay una situación que debes conocer, y es que la joven tiene 4 pretendientes muy adinerados que luchan por tener su mano. Pero aún así, el mensajero de Dios le prometió ayudarlo». Así que emprendieron el viaje y se condujeron hasta la casa del padre de la joven con el propósito de solicitar la mano de la muchacha.
Una vez allí, el hacendado le preguntó en qué podía ayudarnos. Así que el joven sonrojado solicitó: «Te pido, oh buen hombre, que me concedas la mano de tu hija». El hombre sorprendido respondió: «¿Es que acaso estás loco? Tu pretensión es absurda, porque hoy mismo entregaré a mi hija en manos del que será su esposo. Entre los 4 adinerados jóvenes que la pretenden, tú no eres más que un joven pobre y que no está al nivel de ella para casarte». Pero el enviado de Dios intervino: «Oh gran hombre, deja que Dios ilumine a tu hija en su elección». El hacendado intrigado preguntó: «¿Cómo podría hacer eso?». El enviado de Dios explicó que todos los jóvenes pretendientes, incluyendo al humilde joven, deberían plantar una semilla en el jardín de tu gran hacienda. La semilla que crezca y produzca frutos en el espacio de un día revelaría la voluntad de Dios de casarse con aquel que la estuviera plantando. Así que el buen hombre aceptó la propuesta y al día siguiente la semilla sembrada por el joven humilde había crecido y producido grandes y jugosos frutos. Rendido ante la voluntad de Dios, el hacendado le dio la mano de su hija al joven humilde. Una vez casados, el enviado de Dios llevó a los desposados a la humilde casita del joven pobre y les habló: «Ustedes son sencillos y humildes, y no les interesa la mucha riqueza. Formen pues una bella familia y tengan un hogar muy humilde y muy feliz». Dicho esto, el enviado desapareció de aquel lugar, pero al año siguiente Dios quiso poner a prueba nuevamente la virtud de los jóvenes, ahora que sus vidas habían cambiado. Entonces el mensajero, otra vez disfrazado de pordiosero, se apareció a uno de los jóvenes, quien había progresado mucho gracias a su fábrica exportadora de frutas, convirtiéndose en un joven muy rico. El mensajero le pidió al joven que por favor le regalara unas cuantas frutas para comer, ya que tenía mucha hambre. Pero el joven, en tono burlón, respondió: «¿Estás loco? Por nada del mundo te daré de mis frutas. Si fuera generoso con todos los que me piden, acabaría en la ruina». El mensajero se sorprendió por la respuesta del joven. Entonces alzó su mano y al instante la fábrica de frutas y todo lo que el joven había adquirido desapareció, quedando en su lugar solamente la pequeña parcela que antes tenía. El joven desesperado le preguntó qué sucedía, pero el mensajero no respondió, no dijo ninguna palabra y se marchó. Más adelante, el mensajero se dirigió al segundo joven, quien se había convertido en un influyente hombre de negocios, pues era dueño de una cadena de supermercados, la mejor en su país. Con apariencia de vagabundo, el mensajero de Dios le pidió al joven unos cuantos frijoles para alimentarse. Pero el joven, con un tono de arrogancia, respondió que no podía darle ni siquiera una lechuga. Imagina las consecuencias que tendría si decidiera darle mis vegetales y legumbres a todos los que vinieras a pedir. El mensajero se entristeció mucho al oír la respuesta del joven y, levantando su mano al cielo, hizo desaparecer todos los negocios de aquel joven, volviendo a quedar solamente en la pequeña parcela. El joven, atónito por lo que había sucedido, se preguntó por qué le habría quitado todo lo que tenía, pero el mensajero no respondió palabra y se marchó. Finalmente, el mensajero fue a encontrarse con el último joven, quien junto con su esposa habían construido una linda casa. Aunque modesta y humilde, la pareja de jóvenes se encontraba recogiendo algunos frutos de su pequeña parcela. Acercándose el mensajero disfrazado de vagabundo, le pidió a la pareja algo de comer. Con generosidad y amabilidad, la pareja le ofreció al vagabundo de lo que tenían para saciar su hambre. El mensajero, al ver su actitud de generosidad y compasión, se le reveló a los jóvenes en su forma natural. Muy contento les dijo: «Dios me ha enviado para bendecirlos. Sin embargo, antes me ha pedido probar sus corazones. Ahora que sus vidas habían cambiado, me siento muy contento por su gran generosidad desinteresada para con un pobre vagabundo.
Entonces el enviado de Dios levantó su mano y al instante ocurrió algo extraordinario en la pequeña casa. Se había convertido ese lugar, esa pequeña parcela, en una gran hacienda, repleta de toda clase de frutos grandes codiciables. Su humilde hogar se convirtió en una famosa y hermosa y lujosa mansión, con un amplio y hermoso jardín. Llenos de asombro, los esposos preguntaron qué estaba sucediendo, y el mensajero les reveló que Dios los recompensaba por su gran generosidad y por tener un corazón desinteresado y lleno de bondad, y así sin haber pedido nada. Pero habiendo demostrado su generosidad, la pareja de esposos vivió muy feliz y gozando siempre del favor de Dios. Esta historia nos brinda por lo menos 3 valiosas lecciones que pueden transformar nuestra vida. En primer lugar, resalta la importancia de irradiar amabilidad, respeto hacia todos los que están con nosotros, independientemente de su apariencia, de su situación. Cada individuo merece ser tratado con dignidad y consideración. La generosidad desinteresada de la pareja de esposos al tratar al mensajero disfrazado de vagabundo con bondad y con compasión, nos muestra cómo nuestros actos pueden impactar profundamente en otros. En segundo lugar, nos enseña el poder transformador de la bondad y la misericordia. Los gestos de bondad y generosidad de la pareja de esposos no solo transformaron la vida del mensajero disfrazado, sino que también dejaron una lección valiosa para los otros jóvenes. Esto nos recuerda que nuestros actos de bondad pueden tener un impacto profundo en las vidas de los demás y en la propia. Finalmente, esta misma historia destaca el valor de la empatía, de la comprensión. La historia nos muestra cómo ponerse en el lugar de los demás y practicar la empatía puede conducirnos a una conexión más profunda y significativa. Mientras la pareja de esposos vio más allá del aspecto físico del vagabundo y reconoció su humildad, los otros jóvenes carecían de empatía y compasión. Esta lección nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden generar un impacto positivo cuando practicamos la empatía y la comprensión. Esta historia nos recuerda el poder transformador del amor y de la compasión. Mira, valores fundamentales en el mensaje cristiano. Por ejemplo, en Mateo 25:40 Jesús nos está enseñando: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Esta enseñanza resalta la importancia de tratar a todos con amabilidad y con respeto, ya que cada acto de bondad hacia los demás es un acto de amor hacia Dios mismo. Así pues, esta historia nos desafía a vivir de acuerdo a los principios del amor y de la compasión. Cada acto de bondad que realizamos puede ser una oportunidad para manifestar el amor de Dios y marcar una diferencia en la vida de los demás. Que este regalo nos inspire a seguir en el ejemplo de Jesús, mostrando amor, comprensión, humildad a todos los que nos encontramos en el camino. Así que esta historia nos deja grandes lecciones que podemos aplicar. Que nuestro ejemplo a seguir sea la del hermano menor, que la humildad siempre sea nuestro modelo de vida y nuestra filosofía para vivir. Jesús es el mejor reflejo y el mejor ejemplo de humildad. Si ponemos los ojos en Jesús, entonces podremos dedicarnos a reflejar su amor y podremos ser una extensión de su mensaje para el mundo. Te deseo un feliz día y no olvides compartir esta reflexión, que espero haya sido de bendición, con otras personas. Un fuerte abrazo. Bendiciones.